En relación al artículo Esmeralda, en consideración a la estrategia del comercio electrónico y de su impacto en la cadena de suministro, vemos claramente cómo busca reconstruir los resultados eh, publicados originalmente en el año 2003, en donde se integra una herramienta de 2B o business to business en relación a las aplicaciones mismas de ella. Por ejemplo, su capacidad de agilidad, de asociación, de comprensión de la cadena de suministro y del aprovechamiento de lo existente en función de cómo el business to business puede ir integrando y adecuando la información que hay entre las empresas, como la operatividad de las empresas se empieza a ser mucho más eficiente en medida que las comunicaciones inmediatas o la apertura de la información entre ellas o el comercio entre ellas empieza a hacerse más fluido. Podemos ver también cómo el business to business masifica los beneficios de las participaciones de la cadena de valor, y esta masificación se ve reflejada en cuanto a cómo una empresa puede ampliar su cobertura o puede vincularse más fácilmente en el comercio cuando definitivamente hace uso de ayudas de otras empresas, como las falencias de una se pueden ver compensadas bajo el apoyo de las fortalezas de otra. Esto se ve como un negocio paralelo entre una empresa y otra, o como una empresa fija y otra bajo una opción de cadena de suministro. Esta empresa puede ser la que desarrolla el proceso de comercio electrónico en titularidad, y como la otra simplemente puede ser una que está apoyando el proceso, ya sea como parte de la cadena de suministro o como una empresa que está vinculada directamente a la otra. Este estudio fue basado en unas bases de datos globales de las empresas manufactureras, en unos datos recolectados en el año 2001, y en este documento está centrado está centrado en los ámbitos de la opción de 3 herramientas de Internet para la integración de los negocios en función de la cadena de valor. Estas son el e-procurement, el e-commerce y el e-operation. Entonces, el documento lo que quiere mostrar es que por indicaciones prácticas y estudios empíricos, cómo el comercio electrónico va abriendo funcionalidades entre empresas, y esas empresas se vinculan unas a otras, ya sea por cadena de suministro o por un negocio directo entre ellas, y cómo estas operaciones electrónicas van abriendo un mercado, pero también van abriendo unas posibilidades de comunicación entre ellas. En los aspectos claves de la investigación se encontraron pues que habían unas vinculaciones entre los ámbitos de la opción de las herramientas de Internet en función de los actores en los que se encontraban. Entonces se veía claramente cómo las aplicaciones business to business no eran homogéneas entre sí, o sea que habían unos sectores que la potencializaban más que otros. Estos sectores que la potencializaban encontraban aumentos en su productividad, pero estos aumentos eran reflejados porque sus máquinas electrónicas eran mucho más eficientes, o porque era su cobertura en ese sector, pues era más amplia, habían adquirido mucho más, y también su flujo de comunicación o de transporte era mucho más dinámico y más efectivo. Algunas empresas que se vieron renegadas o que su participación en el B2B no era tan potencializada eran las automotrices o el sector automotriz, farmacéutico y el hogar. Y algunas de los datos relevantes que encontraron fue que esos sectores aún confiaban más en la economía tradicional, lo cual centró que la investigación también encontrara cómo hacer que estas personas
confiaran también en este nuevo comercio electrónico y hicieran uso de la potencialización que esto brindaba. Las empresas que tuvieron mayor auge o que encontraron mayor aceptación bajo los procesos de business to business eran las empresas vinculadas a la electrónica y a las textileras, cuya participación era mucho más numerosa y también los resultados en función de costos y ganancias eran mucho más dinámicos y productivos para estas empresas. Mm, En la investigación se pudo observar también que los valores que estos datos o las aplicaciones de Internet en términos absolutos eran un poco limitadas, no especificaban si sucedía también en términos relativos, pero en términos absolutos se veía como los sectores que hacían uso efectivo del business to business eran limitados en función de la cantidad de, de personas y empresas que lo podían incursionar o lo podían incluir bajo su posicionamiento comercial. Los impactos que tenía el comercio electrónico bajo la cadena de suministro se miraban desde diferentes ángulos, de cómo en el business to business uno podría analizar bilateralmente un vínculo entre dos empresas, pero también cómo la aparición del e-commerce fue dejando pequeñas anotaciones en características como que las empresas fueron vinculándose una a una y no es como que empezamos el comercio electrónico y todo el proceso va a ser electrónico, como el e-logistic, el supply chain. Era con bueno, era una economía normal, iba apareciendo publicidad electrónico, después iba apareciendo transacciones electrónicas, después iba apareciendo eh, compras electrónicas, en fin, como uno a uno las personas se fueron adhiriendo a toda una cadena que ahorita la conocemos como cadena de suministro. La última parte del artículo analiza pues el vínculo que hay entre el correo electrónico versus la competencia, cómo la relación entre los costos de compra y la automatización de los procesos se da, cómo el correo electrónico fue, digamos, un pionero en función de la parte de vinculación y de integración de las empresas al comercio electrónico. Así pues, mirando costos de compra, de automatización de procesos, empezaban a incluirse nuevos artículos que trataban de puntualizar los efectos de la adopción de nivel de integración acerca de las empresas actuales y cómo éstas redefinían su cadena de suministro a través de una vinculación de comunicación inmediata, en este caso desde Internet. Entonces mirábamos como correo electrónico un pionero y este pionero cómo empezó a mejorar la comunicación inmediata y cómo la comunicación inmediata empezó a hacer efectiva los vínculos entre las empresas, cómo esos vínculos entre las empresas empezaron a crear cadenas de suministro o dependencias de una empresa. Si una empresa no encuentra en algo necesitaba un apoyo en un sector que no era tan fuerte, cómo se vinculaba a otra, no directamente, pero sí en algún sector, y cómo esta dependía de otra que las fortalecían en ciertos niveles, y esto en últimas creaba una red de suministro y toda una integración de la cadena. Entonces, si una era efectiva, ayudaba a potencializar el funcionamiento de una más grande o de una igual grande, pero diferente a ella, y como esta también se vinculaba a otra, en fin, lo que nos hace recortar artículos anteriores en donde una de las premisas de las personas que ya están usando el comercio electrónico era que si en la cadena
de suministro un ente falla, pues todo falla, visto más bien como si el cliente no compra o no lleva el producto a casa, pues toda la cadena de suministro falló. Entonces, pues claramente como el eslabón empieza a hacerse grande y entre mayor información y comunicación inmediata hay, pues más integración de empresas hay. Pero como si una herramienta no está bien edificada o no está bien puesta, pues todo este proceso de integración empieza a hacerse inefectivo y los costes de reducción de los precios pues empiezan a aumentar porque no se están logrando los resultados que se requieren. A manera de conclusión, pues podemos identificar cómo los procesos de comercialización simplemente vinculan empresas, ya sea por dependencia o por potencializar estas vinculaciones, hacen cadenas o redes de suministro, y como estas redes de suministro están ligadas estrechamente y este estrechamiento, yo no sé cómo decir, así que no haya mayor volumen, sino que haya mayor efectividad entre ellas. Entonces una cadena de suministro es efectiva en medida en que sus integrantes no son muchos, pero son eficientes.